Grabación. Decía yo, el elemento subjetivo en el hecho generador se refiere al sujeto que cuadra su conducta o encuadra su conducta en la descripción legal establecida por la norma. Y entonces nosotros sabremos qué ejemplo pues será el sujeto que adquiere una ganancia respecto del impuesto sobre la renta. ¿Queda claro? O el sujeto obligado o el obligado solidario. Muy bien. El recaudador, etcétera, etcétera, etcétera. Ese será el elemento subjetivo. Ahora bien, hablemos, si mal no recuerdo, tenemos que hablar de la base. ¿Se acuerdan? Que hoy íbamos a hablar de la base gravable, también denominada base imponible. ¿Cómo lo debemos de entender? Debemos de entender qué es la magnitud que se utiliza en cada impuesto. Para medir la capacidad económica del contribuyente. Constituye un elemento determinante para imponer la obligación. Su determinación y procedimiento para obtenerla debe de estar previamente establecido en ley. Y aquí, por favor, ayúdenme con la siguiente pregunta. Piensen que puede venir en el examen. ¿Qué diferencia hay entre base gravable y tasa? ¿O cuál encuentran ustedes? ¿O es lo mismo? ¿O son sinónimos? A ver, Lorena, me dices que no. No, la base gravable es pues la base que es a la que se le va a aplicar la tasa. Entonces no es lo mismo. Ok, pero tratemos de definirlo un poquito mejor, ¿no? Porque, bueno, maestro, pues la base gravable pues es la base y es la la tasa, utilidad pues, fiscal. la tasa. La tasa, exacto. No, No. eso, bueno, no nos aclara. Y sí me queda, bueno, entiendo que usted lo sabe y lo maneja, pero tratemos de definirlo, ¿no? La base puede ser la utilidad fiscal o la utilidad resultante de los ingresos menos los gastos. Me gusta más. ¿Y la tasa? Y la tasa es el porcentaje que se le aplica a la base. ¿Porcentaje establecido en dónde? En la ley. Eso, a ver, Fiscal. eso ya como que tiene más. ¿Más forma? Claro, ya hasta yo lo estoy entendiendo, imagínense. A ver, Álvaro, ¿quieres participar? Bueno, a lo mejor agregaría que puede ser una base neta, entiéndase que puede ser el ingreso menos las deducciones, o inclusive puede ser una base bruta, solamente el ingreso, y que esta es una cantidad para cuantificar cuánto es el monto del impuesto que se va a determinar, y a la base le aplicaremos la tasa, o bueno, también tasa o tarifa, ¿no? En el caso de las personas físicas podemos ver que hay una tarifa que va progresivamente por rangos de cierta cantidad de numerario, pero al final también se acaba aplicando esta tarifa para determinar ahora sí el monto de la contribución que se va a causar y que se tendrá que enterar al fisco, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, de momento vemos que son elementos diversos, ¿no? Podemos decir que la base gravable es respecto de lo cual vamos a tributar. Y la tasa o tarifa es el porcentaje que nos permite analizar, bueno,
mejor dicho, cuantificar nuestra contribución. Veamos lo siguiente. Existen 3 fases para determinar la base. En primer lugar, hay que designar cuáles son las dimensiones del objeto de la contribución que hay que tomarse en cuenta. ¿No? En la ganancia, pues, ¿qué vamos a tomar en cuenta de esas ganancias? Como me decían, puede ser neta o bruta o cuál. Después, ¿de qué manera hay que valorar estas dimensiones? Aplicando deducciones o incrementos. Y aquí viene este tema, ¿no? Y por último, la fijación como resultado de las operaciones aritméticas de las 2 fases anteriores. Estas son las 3 fases que nos permiten determinar la base gravable o la base imponible. ¿Queda claro? Por lo tanto, la base imponible la podemos clasificar en 2. Monetaria, que se expresa en moneda de curso legal, la mayoría de las bases se van a expresar en esa forma. ¿Qué ejemplo tenemos? Pues el impuesto sobre la renta. Pero vamos a tener una clasificación que nos dice que la base se puede realizar por otro tipo de magnitud. Por ejemplo, los impuestos especiales. Estos impuestos especiales sobre la producción y servicios, la base imponible se puede expresar de otro modo. Ejemplo, en litros. ¿Sí queda claro? Y entonces tenemos, bueno, pues estos elementos para cuantificar nuestra base gravable. ¿Queda claro? Álvaro, ¿estoy viendo bien o entraste con 2 equipos? No, entré con uno solo. Hay otro Álvaro ahí, a ver. Es que yo veo aquí 2 Álvaros Martínez. Ah, caray. A lo mejor. 2 Álvaros Martínez Rodríguez. A lo mejor con el vínculo o algo. Ah, puede ser, sí, porque presté mi vínculo. Eso es lo que yo creo que pasó. Nada más ahí, compañero, por favor, cámbiale el nickname a tu pantalla para que pues no confunda yo, por favorcito. Muy bien, entonces con todos estos elementos ya nos permite ahora hablar, como les decía, de la tasa. La tasa vamos a entenderla que es un elemento de la contribución. Y que se aplica sobre la base gravable o liquidable para determinar el importe de la obligación. ¿Queda claro? Es lo que platicábamos hace unos minutos. Veamos cómo se puede clasificar las tasas. Primero vamos a decir que hay tasas específicas o porcentuales, que son, pues,
vamos a decir, bueno, no me atrevo a decir las más comunes porque estaría haciendo una imprecisión, pero son como que las que más, con las que más contacto tenemos, por lo menos el ciudadano común. ¿A qué se refiere esto? Que hay tarifas específicas que no toman en cuenta el valor del objeto. Estas tarifas específicas, ya hablaremos de ellas, se utilizan en poca medida, pero hay la mayormente utilizada, que es esta Profe, se tarifa. le está cortando. ¿Se me corta el audio? A ver, denme un segundo. Retomo la explicación por si no se escuchó bien. Les decía yo que hay dos tipos. Bueno, empecemos. Hay tarifas porcentuales que son las mayormente utilizadas. Estas se fijan con un valor monetario, perdón, un valor numérico porcentual y tienen como objetivo el valor de la operación realizada. El ejemplo del libro, pues, es el impuesto al valor agregado. Ustedes saben que se establece con una tarifa porcentual. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es la tarifa porcentual? Vamos a llamar común del impuesto. Aquí en el centro. 16%. 16%. Y ese 16% pues será respecto del objeto que estamos, en este caso es un impuesto al consumo, pues del objeto que estamos consumiendo. ¿Queda claro? Hay otro tipo de tarifas, que es la tarifa específica. Esta les decía yo que no toma en cuenta el valor del objeto, sino ya se fija un arancel para todos los supuestos en los que ocurre. Recuerden ustedes que este tipo de tarifa hay que analizar si no es contraria al principio de equidad y de capacidad contributiva. ¿Queda claro? Son pocos los casos donde la ley permite este tipo de situaciones. Muy bien. Ahora bien, también hay tasas fijas o tasas variables. La tasa fija, pues, es aquella que no se altera y permanece siempre igual respecto del monto de la base gravable. Y por otro lado, las tarifas variables, pues, son aquellas que se modifican en razón a la base. Muy bien. A su vez, van a existir tarifas progresivas. Estas ustedes saben que son aquellas que aumentan conforme aumenta la base gravable. Si mal no recuerdo, el impuesto sobre la renta tiene tarifas progresivas. Por otro lado, existen tarifas regresivas. ¿Estas en qué consisten? Que al aumentar la base gravable, disminuye el porcentaje a aplicar en determinado tributo.
Y por lo tanto, esto ocasiona que se pueda cuantificar de modo legal nuestra obligación fiscal. ¿Quedó claro? Y son los elementos de la misma. Ahora bien, esta obligación fiscal que ustedes ya saben va a tener un sujeto pasivo, un sujeto activo, una relación jurídica contributiva y un objeto, nos va a llevar a otra figura muy importante. Hablar del tema del crédito fiscal. Muy bien. Entonces, pues ya vimos que en materia fiscal existe algo que se llama relación contributiva. Y vimos todos estos elementos que hemos estudiado a lo largo de nuestras clases. Pero esta relación contributiva va a tener dos elementos. Bueno, la obligación fiscal, como ustedes saben, tiene dos supuestos. Uno, autodeterminante, es decir, la autodeterminación del crédito fiscal, y el otro, heterodeterminante. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un tercero nos va a establecer el monto de nuestra obligación fiscal. Y por lo tanto, hay que hablar del crédito fiscal. Vamos a hablar propiamente que el crédito fiscal es un elemento ya de determinación de la obligación fiscal. Vamos a leer qué dice nuestro código. Y por favor ayúdenme dándole lectura al artículo 4 del Código Fiscal de la Federación. ¿Quién me auxilia? ¿Lo tienen a la mano? El cuarto Código Fiscal de la Federación. Artículo 4. Ajá. Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de sus aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. La recaudación... Sí, continúe, por favor. La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a un fin específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que dicha Secretaría autorice. Para efectos del párrafo anterior, las autoridades que remitan créditos fiscales al Servicio de Administración Tributaria para su cobro deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca dicho órgano. Muy bien. Aquí tenemos entonces la definición legal del crédito fiscal. Ella nos permite entender que este crédito fiscal ya es una determinación que realiza en este caso, el Estado, el ente recaudador,
respecto de la obligación que tiene de pago el contribuyente. Y vimos que no puede ser, bueno, que se tiene que fijar de distintos elementos. Primeramente debe de estar establecido en la ley. Y después nos dice que van a existir otras determinaciones a las que la propia ley les dé el carácter de crédito fiscal, independientemente de su naturaleza. Y por lo tanto les serán aplicables todas las normas referentes a esta situación, al crédito fiscal. Por lo tanto, de acuerdo a la definición que acabamos de ver, les pregunto a ustedes, ¿cómo definirían al crédito fiscal? ¿Qué sería para ustedes? ¿Quién quiere participar? No tantos, con uno que vaya participando a la vez, todos juntos, luego el maestro se espanta de tanto conocimiento. ¿Quién participa? Dime, Jorge. Yo la entendería como aquella cantidad predeterminada por la autoridad, la cual es líquida, exigible y sujeta de cobro como tal. Ok, pero ¿por qué predeterminada? Bueno, no predeterminada, vaya, previo al nacimiento de del acto por el cual el contribuyente se ubica en un crédito fiscal, sino predeterminada ya en cuanto a su liquidez y exigibilidad de pago. Pero entonces sería determinada, ¿no? Hasta ese momento. Sí, determinada, no predeterminada. Utiliza ahí mal la palabra. Ok. Entonces, bueno, me parece que es un concepto, una idea válida. ¿Quién más desea participar? Julio. El crédito fiscal lo definiría como el derecho que tiene una persona de recibir de otra una prestación en la que se encuentra obligada a cumplir. Ok, pero precisemos, ¿no? Una persona, el derecho que tiene a recibir una persona respecto de otra, o sea, creo que En este caso, la persona que tiene derecho de recibir es el acreedor y la persona que está obligada en materia fiscal es el contribuyente, o sea, el sujeto pasivo. Bueno. Entonces, vamos a decir que no es cualquier persona, es el Estado o el ente recaudador. Es el derecho que tiene el ente recaudador de percibir o de recibir de otra persona denominada deudor o contribuyente una prestación a la que está obligada. Ok, sí, pero ¿qué más nos faltaría? Una obligación establecida previamente en una ley fiscal. Ok, pero eso ya es, eso en sí es la relación contributiva, ¿no? ¿Qué es lo que vuelve distinto? De acuerdo a lo que acabamos de leer en el Código Fiscal de la Federación, ¿qué necesitamos? ¿Qué sería otro elemento? A ver, mientras Itzel, dime. Ok, pues yo lo definiría como la cantidad líquida, monetariamente hablando, que tiene derecho a percibir el Estado, la cual debe ser determinada con base en las disposiciones legales y la cual debe ser exigida a través de cierto procedimiento, como en este caso el PAE. Bueno, pero ok, sí puede ser exigida mediante el PAE, pero ya entraremos a él más adelante. Creo que no, el procedimiento administrativo de ejecución es un elemento
distinto del crédito fiscal. Pero bueno, veo más o menos hacia dónde va su concepto. Muchas gracias. Oscar, ¿te escucho? Bueno, yo creo, bueno, mejor dicho, el crédito fiscal vendría siendo lo que es el ingreso que tiene derecho el ente recaudador respecto de los contribuyentes que provengan de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios. Ok, sí, pero ¿qué más faltaría? Podría decirse... ¿Qué más? Bueno, de acuerdo ya a lo establecido en la norma o en normas. Eso. Es decir, que la misma ley establece las bases para exigir el derecho, o bueno, exigir el ingreso que tiene derecho, mejor dicho, que tiene derecho el ente recaudador de exigir el pago, ya sea de las contribuciones, los aprovechamientos, o bien que se generan de acuerdo a las obligaciones fiscales que tienen los contribuyentes. Muy bien, y hay que agregar, además de a las que la propia ley les dé el trato de crédito fiscal, porque recuerden que hay otro tipo de elementos que no son propios de una contribución y también recibirán el trato de crédito fiscal por mandato expreso de la ley. Muy bien, pero sí, Oscar, bueno, muchas gracias. Eligio, ¿te escucho? ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes. Podría definir el crédito fiscal como aquel derecho que tiene el Estado de percibir, ya sea por aprovechamientos o contribuciones a través de los organismos descentralizados. Además de lo que dijeron los compañeros, siempre y cuando también esta persona o bueno, quien está obligado a pagar este crédito fiscal se encuentra en el supuesto legal, ¿no? Y pues de esta forma el Estado le va a poder exigir este crédito fiscal. Ok, tiene que estar en el supuesto, claro. Ajá. Claro, dentro. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera emitir alguna opinión? ¿No? A ustedes como contadores, Álvaro, ¿qué les comentan que es el crédito fiscal o cómo se los enseñan? Pues sí, como que esa cantidad de numerario que tiene derecho a percibir el Estado a través de sus organismos descentralizados, así que ya entiendas el SAT, y que al final del día pues lo acaban determinando y que particularmente o como se genera o como nosotros lo vemos materializado es pues, en una auditoría, ¿no? Cuando ejerce sus facultades de comprobación, tú determinas tu impuesto, ellos verifican si el impuesto es adecuado y si hay una cantidad que ellos tengan derecho de exigirte, pues eso es lo que lo vemos. Nosotros lo vemos más como el tema numérico, ¿no? La cantidad que a lo mejor le adeudas al fisco, ¿no? Lo que le tienes que estar pagando, pero ya estoy viendo que tiene otros elementos, tiene que estar fijado en ley, el contribuyente se tiene que ubicar en el supuesto jurídico de hecho para que se pueda determinar. No puede ser arbitrario, ¿no? Tiene todo un procedimiento para que este crédito sea determinado y la autoridad tenga el derecho de cobrártelo, de exigírtelo, ¿no? Exacto. Bueno, me parece que las conceptualizaciones que me dan son acertadas y apegadas a lo que nos señala la norma. Por lo tanto, podemos concluir que el crédito fiscal es el acertamiento realizado
por el acreedor contributivo en su carácter de autoridad y siguiendo el procedimiento establecido en ley para establecer la liquidación del adeudo fiscal respecto del deudor contributivo. Con esta definición que les doy, queda más clara el concepto de decreto fiscal. Y partiendo de esta circunstancia, así como lo establecido por el propio artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, tenemos que hablar ahora de la fecha o del plazo para el pago. Muy bien. Y este es otro elemento indispensable para el crédito fiscal. Debe de estar establecido un plazo para cubrirlo. Esto de manera voluntaria. Y nos va a llevar a entender este siguiente elemento. Veamos en qué consiste. Vamos a decir que de manera general, toda contribución tiene una fecha de pago. Esto ya lo vimos como elemento esencial de la misma. Pero a su vez, hay que señalar que cuando no exista una disposición expresa para el pago, el mismo se va a realizar mediante la declaración que se presente por el sujeto en los periodos establecidos en la norma. Aquí tenemos un ejemplo con el impuesto sobre la renta. Recuerden que el impuesto sobre la renta se van haciendo pagos provisionales. Y estos pues son determinados en el plazo. Bueno, vamos a indicar, si bien la ley te establece que tu plazo para el pago será de manera anualizada, también te va a señalar que tienes algún periodo para presentarlas de manera provisional. Dense cuenta que, como el nombre lo indica, al ser provisional, no estamos determinando a ciencia cierta el crédito. Y esto nos lleva a indicar que esta fecha de pago pues está todavía susceptible a modificarse respecto de las cantidades. Es decir, se puede realizar
no hay un periodo establecido. Ejemplo, hay ocasiones que nos dice la ley, el pago de la contribución se puede realizar en cualquier momento dentro de los 5 días siguientes a que se haya generado la obligación fiscal. Hay otros casos donde sí tenemos fecha cierta. Veamos, por favor, si tienen a la mano el artículo 12, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Vamos a analizar estas circunstancias. En lo que lo buscan, denme un segundito. Ayúdenme dándole lectura a este artículo 12, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Si quiere, yo le ayudo, profe. Por favor, Mariana. Artículo 12. El penúltimo párrafo, ¿verdad? ¿Sí? No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo o en la fecha determinada, las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores o se trata de un día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil. Lo dispuesto en este artículo es aplicable inclusive cuando se autorice a las instituciones de crédito para recibir declaraciones. También se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil, cuando sea viernes, el último día del plazo en el que se deba presentar la declaración respectiva ante las instituciones de crédito autorizadas. Bueno, este es un ejemplo de un plazo indeterminado, que es lo que estoy explicando. Como tal, no hay una fecha, ¿estamos de acuerdo? Si no, la propia ley nos dice en estos casos ocurrirá A, B, C, D, F, G. ¿Sí queda entendido? Perfecto. Y ahora viene lo interesante y creo que ahí es donde todos ustedes pues tienen mayor experiencia en el tema de la exigibilidad del crédito. ¿Cuándo se vuelve exigible el crédito fiscal? Bueno, el crédito fiscal se vuelve exigible una vez que ha transcurrido la fecha de pago y el mismo no ha sido cubierto. Por lo tanto, hay que entender qué pasa con esta situación de la exigibilidad. Ya desde el nombre, la institución jurídica nos da muestras de qué va a tratar, ¿no? Es materializar o cobrar el dinero que le es debido al fisco. ¿Cuál será el sustento legal? Bueno, pues hay que acudir al artículo 145 del Código Fiscal de la Federación. ¿Quién me ayuda a darle lectura? ¿Alguien lo tiene a la mano? ¿Qué artículo? Pero tengo. 145. Por favor, ¿quién dijo? Sí, yo, Itzel. Itzel, por favor. Artículo 145. Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieran sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante procedimiento administrativo de ejecución. ¿Se podrá ¿Le continúo? No, aquí. Veamos entonces, según la ley, ¿cuándo se vuelve exigible el crédito fiscal? Cuando no fueron cubiertos o garantizados en el plazo que señala la ley. Exactamente. Y aquí tenemos esta circunstancia. El crédito fiscal se vuelve exigible cuando la deuda
no admite excepción respecto del pago. Es decir, ¿puede venir el fisco a requerirme el pago de mis impuestos del ejercicio fiscal 2021? Pues no, será hasta el próximo año, ¿no? Todavía estoy en el plazo del pago. Puedo hacer valer excepción o puede venirme a exigir el pago de un crédito fiscal que ya cubrí. Tampoco. La exigibilidad se entiende como el cumplimiento. Y de acuerdo, como les digo, veamos que aquella deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho es una deuda exigible. ¿Sí queda claro? Ahora bien, el procedimiento que nos señala el propio 145, el procedimiento administrativo de ejecución, no es propiamente tema de esta materia, pero más adelante tocaremos un poco de él. Muy bien. Es necesario que analicemos la etapa, vamos a llamar procedimentales en nuestro Código Fiscal de la Federación. Para ello, necesito que ustedes vean los siguientes elementos. Les voy a dar vamos a llamarle un estudio esquemático de los diversos procedimientos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, en el Código Fiscal de la Ciudad de México y en el Código Fiscal del Estado de México. ¿Por qué doy estos ejemplos? Bueno, estos procedimientos, porque pues normalmente son los que nos van o con los que podemos tener mayor relación, ¿no? Federal, Ciudad de México y por lo menos el Estado de México que sabemos rodea nuestra ciudad capital. No obstante, bueno, estos cuadros se pueden ampliar a toda la República sin problema alguno. ¿Por qué les voy a dar esto? ¿Y qué es lo que quiero que hagan con ellos? Necesito, en primer lugar, que ustedes vayan conociendo los diversos procedimientos que existen en el campo fiscal. Ya los empezaremos a estudiar. Ejemplo, un procedimiento de condonación, un procedimiento de consulta, un procedimiento de pago en parcialidades. Todos estos procedimientos, bueno, los vamos a estudiar. El tiempo, ustedes saben, pues es un tirano y no nos permite ir estudiando cada uno de estos procedimientos del modo que debiese ser. Son alrededor de 32 procedimientos. ¿Están de acuerdo conmigo que nos llevaremos un semestre entero para explicarlos, no? Por lo tanto, yo les mando este estudio esquemático con dos intenciones. La primera, que ustedes actualicen los artículos que están en el mismo. ¿Queda claro?
Hay que actualizarlos conforme al Código Fiscal de la Federación, Código Fiscal de la Ciudad de México y Código Financiero del Estado de México. Actualizado. ¿Queda claro? Segundo, al leerlo, ustedes van a tener un estudio comparativo de los diversos procedimientos y verán similitudes y diferencias. ¿Queda claro? Este documento ustedes lo elaboran, lo actualizan y me lo pueden enviar para que sea tomado como participaciones. ¿Quedó claro? Entonces déjenles envío este documento. A ver, díganme por favor si sí se compartió o creo que me aparece a mí un error. A ver. Díganme si les llegó. Sí, ya llegó. ¿Sí llegó? Reitero. Sí. Ese documento es meramente referencial y duden de todo lo que está en él. ¿Queda claro? No den por sentado ningún artículo ni nada. Incluso si usted encuentra un procedimiento que faltó, maestro, le faltó este procedimiento. ¿Queda claro? ¿A qué me refiero? Si ustedes lo analizan, lo abren, pues van a encontrar que lo primero que les va a brincar es que todavía habla del Código Financiero del Distrito Federal. Pues ya, sabemos que ese fue abrogado. Muy bien. Por lo tanto, pues ese documento necesita actualización. ¿Queda claro? Pueden hacerlo en el formato, con el esquema que a ustedes les guste. Esto que yo les mando es meramente referencial. A lo mejor Itzel dice, ay no maestro, eso se ve horrible. Yo lo quiero realizar. Tiene usted absoluta libertad, como usted guste. Un diagrama de flujo. Hay miles de opciones. ¿Concordamos? Este pues es un documento editable en Word. Muy sencillito, que bueno, así se elaboró en aquella ocasión. Hoy ustedes lo pueden hacer con los avances tecnológicos como gusten y manden. Con hipervínculos, con lo que quieran. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Ya que hemos analizado todas estas cuestiones, hay que analizar las formas de extinción de la obligación fiscal. Muy bien, ya vimos sus elementos, ya vimos su exigibilidad y ahora viene este elemento. Por eso les decía que el procedimiento administrativo de ejecución lo vamos a estudiar más adelante. No es propio de nuestra materia, pero lo tocaremos tangencialmente. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cuáles son los medios para dar por terminada la obligación fiscal o para extinguir la obligación fiscal? El primer medio, el más común, el modo general de dar por terminada una obligación, pues es el pago. La obligación fiscal, pues ustedes saben, tiene sus elementos, acreedor y deudor tributario o deudor fiscal, y la forma normal
pues es satisfacer el objeto de la obligación. A esta forma de satisfacer la obligación fiscal se le ha denominado los medios de extinción de la misma. El primero será, bueno, digamos, enlistemos cuáles son y los vamos explicando. ¿Les parece? Nos vamos a tardar un poquito, pero es importante que los conozcan. El primero es el pago o cumplimiento de la obligación, que es el primer tema que vamos a estudiar. El pago y las formas de pago. El segundo es la compensación. El tercero es la condonación. El cuarto es la cancelación. El quinto es la prescripción. El sexto es la caducidad. El séptimo es la dación en pago. El octavo es la revocación. El noveno es la nulidad. El décimo es el aviso de disminución de obligaciones y suspensión de actividades. El siguiente es la confusión de derechos. Y el último es la transacción. Profesor, ¿cuál fue el anterior? De la transacción. La confusión de derechos. Gracias, profesor. Entonces, cuando en su examen profesional les pregunte ¿cuáles son los medios de extinción de la obligación fiscal? ¿Qué me van a decir? Todos estos. ¿Mande? Todo compensación, condonación, no solamente el pago, ¿no? Sino también se puede dar por estos otros. Todos los que acabo de señalar. ¿Estamos? Esos son los medios legales. Los medios establecidos en nuestro Código Fiscal. Oscar nos está pidiendo, por favor, si pueden compartir el documento que acabo de enviar aquí al chat. Ah, ya está en el chat de WhatsApp. Muchísimas gracias. Bueno, el tema que vamos a estudiar o vamos a enunciar es el tema del pago. Igual aquí, no creo que me dé tiempo de explicarles todas estas formas de extinción porque como ustedes escuchan, pues son muchísimas. Explicaré las más utilizadas en la práctica y quedará en ustedes desarrollar los demás. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, la primera forma de extinción de la obligación fiscal se llama el pago. Y lo vamos a iniciar a estudiar nuestra próxima clase porque ya vamos a dejar la explicación a la mitad. Entonces, la próxima clase, por favor, recuérdenme que iniciemos con la explicación del pago. Muy bien. ¿Alguna duda, comentario?
¿Ninguna? Profesor, disculpe, el cuadro que nos mandó ahorita, del cuadro comparativo, ¿a dónde se lo vamos a enviar? ¿A su correo o al En el WhatsApp, WhatsApp? en el chat de WhatsApp que tenemos. Está No, bien, profesor, gracias. no directo, sino en el grupo. Sí, ¿Sale? está bien. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Hasta cuándo tenemos para enviarlo? No hay un plazo. O sea que ¿cuándo me lo van a mandar? Itzel? El último día del semestre. ¿No? ¿Cómo cree? No, no diga eso. ¿Cuándo me lo van a enviar entonces? A ver. El penúltimo día. Eso. Día Si, antes. si no, no van a sentir la emoción de ser estudiantes. ¿Están de acuerdo? Me van a decir, se lo voy a mandar cuando me dé cuenta que ya reprobé y con ese cuadro quiero que me ponga 10. ¿Verdad? Mínimo 10. Bueno, no hay un plazo. Lo que sí les pediría, bueno, es que pues traten de enviármelo con tiempo para que lo pueda leer. Les he comentado que estoy vuelto loco con tantas actividades y les pueda hacer algún comentario, puedan corregirlo y el trabajo, el documento, más que servirme a mí, le sirva a usted. Para eso sirve ese papel. No, a mí no me sirve. A quien le sirve es a usted. Hágalo para usted. Por eso le digo del modo que a usted le guste. Porque es un documento que usted va a trabajar para su ejercicio profesional. ¿Estamos de acuerdo? No es para mí. Quede claro en su cabeza. Es para usted. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Ninguna. Muy bien, pues les deseo un excelente resto de jornada y nos vemos por acá el próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchísimas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Luego, profesor. Hasta luego. Gracias.